O sea, lo que nos mueve, lo que nos motiva es pensar en esto, que si uno murió por todos, voy a añadir esta partecita aquí, se supone que todos los que saben que Cristo murió por ellos también van a morir por él. Ahora, cuando digo morir, me refiero a morir literalmente. Y obviamente a veces tiene que ser figuradamente. Padre bendito, Señor, te damos gracias por traernos a tu casa. Toda la honra, toda la gloria sea para usted, por la disposición de mis hermanos y mis hermanas. Bendícelos, Señor, cuida sus vidas, cuida la salud de ellos, sus trabajos, lo que realizan cada día, Señor. También aprovechamos para pedir por algunas personas que realmente están pasando una situación difícil en su salud, Señor, para que también tú puedas acompañarles y poner su mano sanadora, Señor, sobre ellos. Háblanos en esta noche en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Bien, ahí en su título dice, Dios es amor. Pero también dice, ira. Dios es amor, sí, por supuesto. Pero también es un Dios de ira. Ve lo que dice el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 22. Ahí está mismo, ahí están escrito en su hojita, yo creo también. Dice así, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Observe, preste atención a qué, a la bondad. Ahora, yo puse ahí entre paréntesis algunos sinónimos que la propia computadora me da. Bondad, piedad, misericordia, caridad, ternura, clemencia. Todo eso suena lindo, ¿verdad? Pero tenemos que ver la bondad y la severidad de Dios. ¿Y qué es la severidad? Bueno, dureza, rigor, inclemencia o hasta crueldad. Son sinónimos, como le digo, que aparecen ahí en la computadora. Dice la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Entonces vamos a ver unos pasajes que hablan de su bondad. Primera de Juan 4, 7 y 8 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces tenemos ahí su bondad, su bondad. Dice que Dios es amor, no dice que Dios tiene amor. Dios es amor, es su esencia. Por otro lado, veamos su severidad. Este versículo lo conocemos muy bien, Hebreos 12:29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 10:31 dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ese versículo no suena como un tono muy amoroso o muy compasivo, ¿no? Simplemente dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Vamos a ver, hermanos, el atributo más conocido por el mundo y también por la iglesia, y a la vez el atributo más distorsionado por el mundo y por la iglesia. Este pastor, David Platt, dice, si le pidieras a un cristiano promedio sentado en un servicio de oración un domingo en la mañana, que resuma el mensaje del cristianismo, lo más probable es que escuches algo similar a las siguientes palabras. El mensaje del cristianismo es que Dios es amor. Ok, esa es una parte del mensaje del cristianismo. Escuche las palabras del teólogo británico J.A. Packer. Dice, Dios es amor. No es una verdad completa acerca de Dios en lo que respecta a la Biblia, pero Dios es amor. Aparenta en la actualidad ser la verdad completa de la mayoría de los cristianos. Nosotros, hermanos, necesitamos de construir nuestro entendimiento del amor de Dios. Es decir, casi como que a veces es como botarlo y hacerlo nuevo. Necesitamos después de construir
construir un entendimiento correcto y bíblico. Usted tiene que entender una cosita, y es que desde que éramos pequeños hemos sido expuestos a mucha información. Y la información ha venido de nuestros padres, ha venido de nuestros amigos, de los maestros de la escuela, de los medios de comunicación, de la sociedad, de la cultura. Y esa información ha provisto el lente que hemos usado para interpretar la vida que nos rodea. Y a eso teológicamente se le llama una cosmovisión. Y una cosa que se nos ha enseñado desde pequeños y que se nos ha enseñado un poco mal, algunas cosas, no voy a decir todas, pero es acerca del amor de Dios. Debemos preguntarnos, hermanos, no importa cuál sea nuestra edad, ¿fue esta información que nos proporcionaron correcta? ¿La forma en que nos hablaron de Dios? Todos tenemos presuposiciones, ideas de lo que es correcto o incorrecto, y todas esas conclusiones a las que llegamos están basadas en información que nos fue provista desde la más tierna infancia. La pregunta es, ¿fue esa información correcta? ¿Qué es el amor? Tienen que poner ahí, rellenar la palabrita amor. ¿Qué es el amor? Vamos a ver primero desde la perspectiva secular y cultural. De acuerdo al mundo, de acuerdo a la sociedad y la cultura, dice ahí que el amor es un afecto profundamente tierno y apasionado por otra persona o por una cosa o incluso tal vez por un animal. El amor es un sentimiento cálido de apego personal o un profundo afecto hacia alguien. Otra definición es el amor es pasión o deseo sexual. Otra definición es que el amor es un gusto fuerte y preferente por, o es disfrutar mucho de alguien. Y si se fijan, hermanos, hay un común denominador en todas estas definiciones, y es que el amor, de acuerdo a nuestra cultura, está regido por las emociones y por los sentimientos, o por la atracción. Prioriza las emociones. Quienes gobiernan el concepto son los sentimientos y las emociones. Por lo tanto, cuando los sentimientos menguan, adivine qué pasa. Mengua el amor. Y si el sentimiento desaparece, entonces desaparece el amor. Pero nosotros sabemos que esa definición es equivocada, porque según la Biblia, el amor no es un sentimiento. Cuando usted busca la Real Academia Española, todas las acepciones de amor que aparecen empiezan con un sentimiento. Según la Biblia, el amor verdadero no es eso. Según la cultura, reprender a alguien es falto de amor. Porque el confrontar a una persona de acuerdo a la cultura puede herir sus sentimientos, pero como los sentimientos no tienen sentimientos, lo que realmente estamos hiriendo es su ego, ¿verdad? O puede ser que usted diga, bueno, según mi parecer, disentir con alguien o no estar de acuerdo con lo que esa persona está diciendo y amorosamente rebatírselo, no es amoroso. O puede ser que también yo considere que no es amoroso disciplinar, que yo diga, no, yo no voy a disciplinar a mis hijas porque eso no es amoroso. A ver, a veces son conceptos que chocan en nuestra mente y todo depende de la información que pusieron en nuestra mente. Porque a mí desde muy pequeñito me enseñaron que es muy amoroso disciplinar. Y yo agradezco mucho que ejercieron mucho amor en mí. ¿Qué tiene que ver todo esto con Dios y su amor? Bueno, tiene que ver todo. Si todo esto tiene que ver con Dios, es porque esto ha sido la influencia primordial, es decir, la del mundo, la de los profesores, la de los amigos, la de la cultura, la de la televisión, etc. Y esto ha formado nuestra percepción de cómo Dios ama. La definición cultural del amor ha sido la influencia principal que ha formado nuestra visión del amor de Dios. Lo que hemos hecho es que hemos trasladado la definición de la cultura del amor a Dios. Y nosotros hemos mordido el anzuelo, hemos pensado que Dios ama a la manera que la cultura lo ha definido que Él ama. Por lo tanto, el amor de Dios debe ser guiado por la atracción,
es determinado por sensaciones de apego. El amor de Dios es guiado por emociones fluctuantes y vacilantes y es guiado por la ausencia de conflicto. Es decir, Dios no va a hacer nada que lo haga sentir a usted mal y eso no es cierto. No hay nada más alejado de la verdad que eso. Ok, tienen que apuntar en ese otro espaciecito, el marcionismo, que fue lo que vimos en el video, el marcionismo, no el marxismo, que es otra cosa, es una corriente diferente. Este es el marcionismo por Marción de Sinope. Este hombre comenzó a impartir esta teología llamada un Dios mejor. Oiga qué carga que suena, un Dios mejor. Solo incluyó un evangelio, es decir, básicamente quitó todo el Antiguo Testamento y dejó 10 epístolas de Pablo. Ahora, hermanos, respondamos honestamente esto. ¿Qué porcentaje de los creyentes de hoy en día será marcionista sin darse cuenta? ¿Sí se entiende la pregunta? O sea, la persona que quiere erradicar, que quiere eliminar, que quiere darle delete a todo lo que suene como fuerte, como hiriente, como grosero, o que no se puede permitir ver un Dios como el del Antiguo Testamento, que es un Dios muy bravo. El problema es que en la actualidad muchísimos son marcionistas, practicantes, aunque nunca hayan escuchado el nombre de Marción de Sinope. Si usted le pregunta a un creyente que le describa a Dios y le dice que es un Dios de amor, de gracia y misericordia, nada más es un Dios de amor, de gracia y misericordia, entonces el espíritu de Marción sigue vivo. Un Dios que nunca se ofende, un Dios que nunca se enoja, un Dios que no inflige castigo, un Dios que no ha preparado el fuego en el infierno, que no ha preparado el crujir de dientes, un Dios que es única y exclusivamente amor, nada más. Es decir, Dios te afirmará, no importa cómo tú vivas. Dios va a aplaudir lo que hacemos, va a permitir lo que hacemos, no importa cómo vivamos. Ahora vamos a ver la definición del amor según la Biblia. Les voy a decir que aunque no está exactamente en la Biblia, esta es una de mis definiciones preferidas de amor. Amor es la diligencia en procurar el bien ajeno. Tienen que poner ahí en las rayitas el bien ajeno aún a costa del propio. Amor es la diligencia en procurar el bien ajeno aún a costa del propio. No hay nadie que haga eso mejor que Dios, porque repito, Dios no tiene amor, Dios es completamente amor. Y las palabras que están relacionadas con el amor verdadero son decisión, dar, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo lo demostró? Que ha dado a su Hijo unigénito. Sacrificarse, la palabra griega para amor, este tipo de amor es la palabra ágape y habla de algo sacrificial e incondicional. Es un amor que a nosotros nos cuesta experimentar porque nuestro amor no es incondicional. Por cada cosa que hacemos, consciente o inconscientemente, estamos esperando algo a cambio. Y como alguien dijo, hasta que usted no haga consciente a su inconsciente, entonces dominará tu vida y lo llamarás destino. O sea, usted tiene que hacer consciente a su inconsciente de que su mente siempre está buscando una retribución por lo que usted hace. Y es poder cancelar esa inclinación y decir, yo lo voy a hacer porque yo amo a Dios, porque yo amo a mi esposa, porque yo amo a mis hijas, o porque amo a mi familia, o porque amo al vecino, porque amo a las personas. Voy a tener diligencia en procurar el bien ajeno, aunque me cueste a mí todo, aunque yo no reciba nada. Esa no es nada popular definitivamente, esa definición.
con respecto al amor de Dios, hemos asumido que nuestra comprensión del amor de Dios es correcta. Y esta es la pregunta, hermanos. ¿Es nuestro entendimiento del amor de Dios bíblico o cultural? ¿O una mezcla de ambas? Ahí hay una frasecita que está marcada en amarillo porque creo que esto es bien importante. El amor de Dios debería ser el motor, no la excusa. Es decir, no sé, me doy a entender. El amor de Dios debería ser el motor, no la excusa. La excusa, ¿por qué? Porque yo digo, yo puedo vivir en pecado toda la vida y al final Dios me va a perdonar. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Yo puedo vivir la vida que yo quiera, yo puedo robar, yo puedo mentir, yo puedo hacer, yo puedo deshacer, yo puedo ir, yo puedo venir, yo puedo vivir una vida loca. ¿Por qué? Porque Dios es amor, porque Dios es amor, porque Dios es paz y amor. Esa es la excusa. No, el amor debería ser el motor de cualquier tipo de negación, cualquier tipo de sacrificio que yo, o cualquier tipo de acción correcta que yo llegue a hacer por causa de él. Gálatas 5:13 dice, lo que dice Gálatas 5:13 es, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Si usted me permite, yo nada más usaría esa frase para decir, solamente que no usen el amor como una ocasión para la carne. O sea, como Dios me ama, como Dios siempre me va a recibir, como yo soy su hijo favorito, no sé, como usted quiera llamarlo. Entonces Dios siempre me va a recibir, Dios siempre me va a perdonar, Dios siempre va a hacer todo eso por mí. No usen el amor o la libertad cristiana como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Segunda de Corintios 5:14 dice, porque el amor de Cristo no nos constriñe. Ahí está, yo no sé, bueno, tienen que anotar esa palabrita, ¿cierto? Constriñe, ¿no? Esta palabra lo que significa es, según la Real Academia Española, constreñir significa obligar, precisar, compeler por fuerza a alguien, casi que es violentar, casi que es empujar, casi que es agarrar a alguien como decir como a patadas, como decirlo así, usted está ahí en la puerta y usted no sabe si entrar o no entrar. El amor de Cristo nos empuja, nos impulsa, nos constriñe. Compeler por fuerza a alguien a que haga y ejecute algo. Ahora, no es porque es obligatorio, es que si usted piensa lo que Cristo hizo por usted, o sea, si usted piensa el sacrificio que Cristo hizo por usted, lo más lógico, por eso dice la Biblia, les ruego que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La palabra en griego es lógicos. Esa es la palabra en griego. O sea, presentarse usted como un sacrificio vivo es lo más lógico por lo que Cristo hizo por usted. Dice 1 Corintios 5:14, el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, o sea, lo que nos mueve, lo que nos motiva es pensar en esto, que si uno murió por todos, voy a añadir esta partecita aquí, se supone que todos los que saben que Cristo murió por ellos también van a morir por él. Ahora, cuando digo morir, me refiero a morir literalmente. Y obviamente a veces tiene que ser figuradamente. Estos días estaba viendo el estado de un pastor, don Álvaro Martínez, y él decía ahí en su perfil o en su historia de WhatsApp, dice, cada día muero, cada día muero. Es una frase de Pablo. Cada día yo estoy expuesto a pecados, cada día estoy expuesto a tentaciones, cada día muero. Versículo 15, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esta es
Perdón, el amor es la razón, es la causa, es el motivo, pero nunca debería ser, anoten ahí, el pretexto para vivir una vida ociosa, para vivir una vida tibia o licenciosa. Ahora hablemos un instante de su ira, algo que el marcionismo repudia y los neomarcionistas, esto no existe, yo me lo acabo de inventar. Pero digámoslo así, es como, sí, es la mentalidad de Marción, pues, en el siglo XXI. Salmo 7, perdón, 11. Dice Salmo 7:11, Dios es juez justo, amén. Dios está, ¿qué? Dios está airado contra el impío todos los días. Quiero hacer una pregunta, atento. ¿Qué será más cierto? ¿El versículo que acabamos de leer, que Dios está airado contra el impío todos los días? ¿O el refrán que dice, Dios odia al pecado, pero aborrece al pecador? ¿Qué es más cierto? Porque la Biblia dice que Dios está airado todo el tiempo contra el impío, todos los días contra el impío, o que Dios odia el pecado, pero aborrece al pecador. El versículo dice que Dios odia al pecador. Y si Dios odia el pecado, entonces lo que sería el infierno son los pecados, no los pecadores. Pero en el infierno no va a haber pecados, va a haber pecadores. Eso quiere decir que esa frase suena muy bonita, pero bíblicamente no es correcta. Ahora, la ira, según el diccionario, es una pasión del alma que causa indignación y que causa mucho enojo. Es un apetito o deseo de venganza. Dios tiene deseos de venganza. Ay, no, ¿cómo se le ocurre, don Isaac? Jamás de los jamases. Eso es una herejía, eso es un pecado decir eso. Furia o violencia de los elementos, repetición de actos de saña, encono o venganza. Eso es ira. Salmos 94, 1 y 2 dice, Jehová, Dios de las venganzas. Dios de las venganzas, muéstrate. La Biblia dice, no se vengan ustedes, sino da lugar a la ira de Dios. Todo lo que a usted le hagan, no meta usted las manos y no se vengue. Pero un día, el Dios de las venganzas, esa persona se va a tener que ver con el Dios de las venganzas, el Dios de ira, ¿ya? Dios de las venganzas, muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Yo pienso que en el seminario deberían dar esta materia, ira 1 y ira 2, y maestría en ira y doctorado en ira y todo eso, porque, a ver, tenemos que, digámoslo así, que balancear un poco las cosas, porque sí hablamos mucho del amor y hablamos poco de la ira de Dios. Ese es el punto. La ira de Dios es tarda. Ponga ahí, por favor, en el espacito, es tarda. Salmos 10, Salmos 103, perdón, 8. Dice la Biblia que Dios es lento para la ira. O sea, aunque Dios es ira, es lento para la ira. Por eso puede ser que a veces uno como Sansón dice, uy, Dios no me ha castigado todavía. Yo estoy pecando y Dios no me ha castigado. Esta vez saldré como las otras. Esta vez saldré como las otras. Esta vez saldré como las otras. Y llegó un momento en que ya Sansón no salió como las otras, ¿verdad? Pero es grande misericordia, es justa. Número 2, ahí tienen que poner en el espacio justa. La ira de Dios es justa. Salmo 58, 10 y 11. Se alegrará el justo cuando viere la venganza. Sus pies lavará en la sangre del impío. Esa frase está muy... Y esta frase está como de película de terror. El justo lavará sus pies en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra.
También, hermanos, la ira de Dios va a ser manifestada con terror, va a ser contemplada, va a ser vista de los hombres con terror. Salmo 76, 6 al 8, dice la palabra del Señor. Salmo 76, 6 al 8, dice: a tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú, temible eres tú, y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira. Desde los cielos hiciste oír tu juicio, la tierra tuvo temor y quedó suspensa. Jeremías 10:10. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Ahora, esto vamos a llenar las palabritas nada más y vamos a saltarnos a partecita, pero dice revelación del conocimiento. Revelación del conocimiento sería el siguiente punto. Usted puede leerlo en su casa. La Biblia dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia a los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se les conoce les es manifiesto. Es decir, Dios se reveló. Si Dios no se hubiera revelado, los seres humanos no serían culpables, pero Dios se nos reveló. La revelación general se llama la creación y la revelación especial se llama la Biblia. Tenemos revelación general y revelación especial. Entonces Dios se nos reveló, y cuando una persona se salta eso, entonces Dios muestra su ira. Por ejemplo, por medio del diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra, las plagas de Egipto o las copas de la ira en Apocalipsis 16. Rechazo del conocimiento. Punto número 2, ahí tienen que llenar esa palabrita, rechazo. La Biblia dice en Romanos 1:21 que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Es decir, las personas rechazaron la revelación de Dios. Y luego habla de los resultados. El punto 3, resultados del rechazo del conocimiento. Usted puede leer Romanos 1:24 al 32, y yo puse ahí nada más el versículo 32, dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, es decir, saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen cosas incorrectas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Y dice que no solo las hacen, dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Dice, sino que también se complacen con los que las practican. Luego tenemos el Salmo 90:11 que está ahí transcrito. Leámoslo juntos, ¿está bien? Están ahí, está en la hojita, transcrito. Dice: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? ¿Quién conoce el poder de tu ira? La respuesta es nadie. Pero ¿cómo, pastor? Si Dios a mí me ha dado paletas, si Dios a mí me ha jalado las orejas, y yo tuve tal cosa, si a mí, yo puedo decir ciertas cosas que Dios hizo conmigo. Pero conocer es entender o saber con perfección algo, y ningún hombre entiende a cabalidad el poder, la facultad o potencia de la ira de Dios, porque este poder nunca ha sido ejercido en toda su extensión. Lo más cercano a eso fue el diluvio. Lo más cercano a eso, y no va a ser exacto, va a ser peor. Podemos tener una idea, apunte ahí, una idea del tamaño de su ira. Es del mismo tamaño del amor que se ha rechazado. O sea, el tamaño de la ira es del mismo tamaño del amor que se ha rechazado. O si tomamos como parámetro la grandeza de su misericordia, que es enorme, yo no quiero experimentar ni en mayor grado ni en menor grado el poder de su ira.
A como no deseamos caer completos en una hoguera y tampoco deseamos que una brasa caiga en nuestro brazo o que ni siquiera queremos que un fósforo nos pegue en el dedo, ¿cierto? Desde el tiempo de Noé, las mentes brillantes se burlan de los ministros, los tildan de apocalípticos y aseguradores de males. Nos llaman personas con imaginación, pero la verdad es que no hay visión que pueda alcanzar la altura de vida y mucho menos excederla. El poder de la ira de Dios. Sería halagador pensar la engañosa idea de que es posible exagerar la ira de Dios. Hermanos, ¿quién escribió este salmo? Salmo 90. ¿Quién escribió el Salmo 90? No, ¿qué dice el título? Ah, Moisés. Entonces tienen que poner ahí en el espacio Moisés. En Éxodo 3 Dios llama a Moisés para liberar al pueblo de Egipto. Y en Éxodo 4 dice que Dios quiso matar a Moisés. Entonces usted dice, qué raro, o sea, ¿por qué lo llaman el 3 y en el siguiente capítulo ya lo quiere matar? ¿Por qué? Porque había algo que Moisés no había estado haciendo y era que Moisés no había circuncidado a uno de sus hijos. Y lo que Dios le estaba diciendo es, si usted va a ir allá a Egipto a pedir obediencia, empiece usted por obedecer lo que yo le pido. Y estaba ahí en cama el hombre. Entonces Séfora, su esposa, agarró una piedra, circuncidó a su hijo y se lo tiró ahí a Moisés y le dice, su Dios es un Dios sanguinario. Su Dios, no me gusta eso, pero bueno, por dicha ya lo sanó. Hasta que ella obedeció o él obedeció circuncidando a su hijo, Dios lo soltó, dice la Biblia. Entonces Moisés experimentó, aunque fuera un poquito del poder de su ira. Tenemos que finalizar y saltarnos ahí unos versículos. Al final en Apocalipsis 6:16 dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Hermanos, como dice mi abuelita, con Dios no se juega. Uno dice, qué bonito ver a Jesús, qué bonito abrazarlo. Solo déjame mirarte cara a cara. Y uno dice, qué bonita canción, verlo cara a cara y todo eso. A ver, no es lo que aparece en este versículo, pero el Cordero es la segunda persona de la Trinidad, es el Hijo de Dios. Y Él, aunque un día va a ser el Salvador, más adelante será, según Apocalipsis, el ejecutor de la ira de Dios. El Evangelio es la revelación de la justicia de Dios y rechazarlo no quedará impune, sino que acarreará la revelación de la ira de Dios. Yo le pregunto, hermano, ¿a usted qué lo mueve más? ¿Qué lo mueve más a usted? Así, honestamente, respondas a esta pregunta ahí en su ser interno. Un momento, ¿qué lo mueve a usted más? ¿El amor de Dios o la ira de Dios? Es decir, en la normalidad de su vida usted ve todo el tiempo el amor de Dios. Lo mueve eso, es el motor suyo, el amor de Dios. Es decir, como Cristo murió por mí, yo voy a vivir para Él y voy a hacer todo lo que me pida. O ignoro todo eso que Dios pide que yo haga y entonces espero a que Dios me discipline y entonces ahí sí me muevo. Y hermanos, les voy a decir una cosa, ojalá estas fueran las únicas dos opciones, pero no son las únicas. A veces Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y nosotros no queremos movernos. Y a veces Dios nos muestra su ira y usted dice, ahora sí esta persona va a reaccionar. Y a veces sí, y a veces no. Y a veces sí, y a veces no. Y uno dice, pero entonces ahora, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué debería movernos entonces, hermanos? Ya respondimos la primera pregunta, ¿qué es lo que más lo mueve a usted? Yo siento que en algunas etapas de mi vida lo que más me ha movido es la ira de Dios.
Ya cuando Dios pone un poquito de presión, ya yo me alineo. Dios pone un poquito de presión, yo me alineo. ¿Qué debería movernos? A la persona endurecida no lo constriñe ni el amor de Dios ni su ira. Y finalizamos con el último párrafo, segunda de Crónicas 29:10. Ahora pues yo, es decir, Ezequías, un rey de 25 años, he determinado hacer, pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Es decir, Ezequías ve que andan cosas mal en su reino. Ezequías se puso a preguntarse, comenzó a conocer, a inquirir, a averiguar por qué tantas calamidades y maldiciones, y llegó a la conclusión de que era la ira de Dios, y él hizo pacto para apartar el ardor de esa poderosa ira. Ezequías, el restaurador de la presencia de Dios, el apaciguador de la poderosa ira divina. Qué sabio, ese jovencito de 25 años, ¿verdad? Como diríamos nosotros coloquialmente, un chiquillo, 25 años, un chiquillo, que dice, algo no anda bien, tenemos que apartar de nosotros el ardor de la ira de Dios. Padre Celestial, Señor, queremos conocerte, queremos tener un concepto correcto y completo, íntegro de su persona, queremos entenderle y conocerle, queremos que usted sea el objeto de nuestra alabanza, pero de manera correcta, de manera bíblica. A veces tenemos que deconstruir esas ideas que tal vez alguien nos ha puesto en nuestra cabeza o tal vez nosotros mismos la hemos puesto ahí y comenzar a edificar algo realmente bíblico y correcto de lo que ustedes según el testimonio de la Escritura. Señor, gracias por mostrarnos que usted es un Dios que muestra diligencia en buscar nuestro bien, aunque a usted le costó su propio bien. Ayúdanos a amar a otros de la manera que usted nos ama, pero también a recordar que usted es un Dios de ira y que la ira que hemos visto que ha venido sobre la tierra ni siquiera se aproxima a la ira que ha de manifestarse. Como dijo Juan el Bautista, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Que nosotros no aprendamos esta clase, esta lección que enseña a huir de la ira venidera. No, queremos tratar con nuestro pecado, queremos hacer reformas en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra manera de caminar, todo lo que sea reformable, poder hacerlo para tu honra y tu gloria, Señor, para que, como dice la Biblia, el hombre, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos, hace estar en paz con él. Señor, bendito sea tu nombre por esto que hemos aprendido en esta noche. En el nombre de tu Hijo Jesús, oramos. Amén y amén.